Hola mi gente, otra vez nos encontramos por estos rumbos. Te comento que seguimos aquí en Sendero Pueblo Viejo con el ciclo de tradiciones y leyendas nueviteras, porque de mitos y buenas historias en Nuevitas hay mucho que conocer. Como te decía en el programa anterior, las leyendas se transmiten de generación en generación y también conforman la identidad de los pueblos. Por eso es importante rescatarlas, así como las buenas historias. Nuevitas es una tierra de creaciones fabulosas que dan colorido al pasado. Por ejemplo, ¿te sabes el cuento del sinsonte de don Andrés Argüelles? Pues sobre este pasaje convertido en leyenda conocerás por estos senderos y mucho más. Así que si quieres conocer, camina conmigo, como siempre te digo, por los senderos del Pueblo Viejo. Senderos de Pueblo Viejo. Mi gente, caminando por estos senderos encontré algunas historias sorprendentes sobre la vida del mar y sus pescadores. Sí, porque en Nuevitas ahora hay industrias, pero antes de la década del 70, la fuerza de trabajo era ferrocarrileros, portuarios, pequeñas industrias y muchas familias de pescadores. Y por supuesto, dentro de todo esto no podía faltar las leyendas e historias del mar. Pero a que nunca han escuchado la historia del galeón fantasma. Es una historia para asustarse. Pero resulta que estuve conversando con unos amigos míos pescadores y parece que este famoso galeón fantasma hoy descansa en paz. Y por supuesto, ya no te dejo con la duda y te cuento ahora mismo. Dicen lo que peinan canas, que era costumbre todas las tardes las tertulias en el Muelle de los Carreras, ubicado en la calle Sánchez Dol. Y que no había nada más interesante que escuchar las historias de pescadores y todo lo real y maravilloso de las aguas nueviteras. Una de las historias más famosas y gustadas era la del galeón fantasma, uno de esos primeros barcos españoles que entró a nuestra bahía y naufragó, por supuesto, en la época de la piratería. Se decía que podía verse en horas de la madrugada entre los vallenatos y que navegaba tan despacio que parecía no moverse. Sin embargo, había personas que aseguraban verlo y que se perdía en el horizonte. Se comentaba que ahí entre los dos vallenatos eso salía un galeón de esos de los antiguos de cuando los españoles, o los piratas mejor dicho, que salía un galeón allá para las 3, las 4 de la mañana. Y te pasaba por la proa del barco así, eso era contado por el viejo mío, si pasaba por la proa del barco así, se te perdía la vista. Y si el barco era fantasma, ¿de qué color era? Por supuesto, blanco, y bien blanco, con unas velas enormes agujereadas. Producto de esta leyenda, existían algunos pescadores que decían que por nada del mundo pasaban por esa parte del mar. Sin embargo, habían otros valientes que se echaban a la mar, esperando la caída del sol, para ver si tenían la fortuna de ver el primer barco fantasma nuevitero. ¿Qué les parece? Por cierto, si no lo sabías, específicamente un galeón es un barco de gran tonelaje, más corto y ancho que una galera con 3 o 4 palos y velas de cruz, que se utilizaba con fines militares o comerciales. Destinado al comercio entre España y América entre los siglos XV y XVII, con el ir y venir de los enormes galeones por el océano Atlántico, del viejo mundo al nuevo mundo, surgió muy pronto la piratería y luego la aparición de corsarios. ¿Alguna vez has escuchado la expresión "para este sinsonte no hay dinero"? ¿Sabes de dónde viene? Pues te cuento que lo usaban los lugareños cuando iban a negarse a algo o rehusarse sobre algún asunto. Y esta, como todas las frases y dicharachos populares, tuvo su nacimiento en una historia real.
y muy interesante que justo ahora te voy a contar. La cría de pajaritos en Nuevita no es una costumbre de ahora. Desde siempre, las personas han intentado tener muy de cerca todo lo que les guste o le causa admiración. Cuentan que allá por el siglo XIX era muy común la presencia de los sinsontes en estas riberas y no pocos lugareños tenían uno en su casa para disfrutar de su trinar. Sí, porque esta ave generalmente es de zonas tropicales y es una de las mayores imitadoras de sonidos, no solamente naturales, sino además mecánicos. Incluso hay quienes han logrado enseñarle la melodía de alguna canción. Pues como te decía, a los nueviteros les encantaba tener una en casa y presumir de lo que su pequeña vecilla sabía imitar. Según las memorias, la colección más completa era de don Ventura Torres, un cantarranero de pura cepa, que lucía entre su colección más de 10 ejemplares. Sin embargo, el sinsonte más famoso tenía otro dueño. Allí por el mismo barrio marino era don Andrés Argüelles. Dicen que don Andrés lucía su sinsonte todas las mañanas antes de partir al trabajo y colocaba la jaula con el ave en el portal para que todos escucharan tan singular imitación de cuanto sonido se hacía escuchar. Pero aunque el repertorio de aquel ave cantor era muy amplio, lo que más asombraba a los pueblerinos era el sonido exactamente igual que la diana española, que en horarios matinales sonaba a todo volumen. ¿Qué les parece? Ante la destreza de aquel sinsonte, los vecinos lo bautizaron como la mascota del barrio y no le faltó al ave la buena fruta y los merecidos mimos de los cantarraneros e incluso algunos visitantes que escuchaban sobre el famoso cantor. Y ahora viene el porqué de este cuento. Cuentan que un día un jefe militar, el capitán Moronte, ofreció al dueño la suma de 200 pesos, que ahora se dice fácil, pero en aquel entonces era una fortuna. Nada, que el capitán quería tener aquella vecilla tan bien entrenada en el arte de la imitación y se dispuso a pagar muy bien por ella. ¿Pero qué creen que respondió su dueño? Pues lo que era de esperar. Lo siento, capitán, para este sinsonte no hay dinero. La anécdota se hizo famosa enseguida y desde entonces la expresión formó parte de las respuestas populares para negar cualquier cosa. Ya lo saben, para este sinsonte no hay dinero. ¿Saben ustedes qué es la santoya? Pues yo mismo me quedé así, boquiabierto, porque esta palabra a mí nunca me había sonado. Pero te cuento que es un animalito marino que en las silenciosas noches de pesca emite un ruido muy singular. Pues ¿de qué te hablo? De un crustáceo que habita en los botes o barquitos de pesca. Pero esta historia la conocerás de esta manera. Hay veces usted está por la noche, usted se acuesta en el barco o está sentado en el barco tranquilo y usted siente debajo del mar que hace y hay quien va contigo y te pregunta, ¿qué es eso? Y tú le dices, es una santoya. Porque las santoyas hacen así. Aquí por la noche usted viene y la siente. Y no es nada del otro mundo, sino un cangrejo, un cangrejito chiquitico así, que es el que hace el sonido ese. Y hay veces que vienen caminando y se pegan abajo del barco y tú lo sientes abajo del barco. Y eso se pega abajo del barco cuando tú te arrimas a un carenero, como decir Carabela, o allá en las Nuevas, que uno arrima el barco a la orilla. O al mangle, eso sube al barco. Pues ya lo sabes, si estás en alta mar en la tranquilidad de la noche y escuchas un sonido algo raro debajo de tu bote, no te asustes, esa es la santoya, un pequeño cangrejo que en realidad es inofensivo. Y hasta aquí el programa de hoy, nos vemos dentro de 15 días. Siempre recuerda que tu hogar, el mío, tu historia, la mía, ¿cuál es la diferencia? Todo forma parte de los senderos de Pueblo Viejo. Nos vemos.